cómo se prepara el subsuelo. En la parte de arriba vemos el pavimento permeable, que tiene una subbase que la preparan para que no tenga finos, para que no tenga arcillas o material fino que pueda obstaculizar el paso del agua. En la otra fotografía vemos cómo se pone el asfalto, que muchas veces ya se pone asfalto sobre asfalto, sobre asfalto, sobre asfalto, entonces no hay nada de permeabilidad. Entonces, aquí fue donde hicimos la evaluación de la permeabilidad de los tres concretos, donde podemos ver que el pavimento permeable pasa prácticamente el 5% de agua de las posibles casi toneladas. El concreto hidráulico pues pasa un porcentaje bastante reducido, que es el 4%, como pueden ver la diferencia es enorme. Y bueno, el concreto asfáltico pues podemos pensar que no pasa nada, ¿no? Pasa muy poquita agua. Por lo cual se propone, esto es una tabla en donde podemos ver los costos, porque realmente pues sí suena muy romántico, pero ¿cuánto cuesta hacer eso, no? Entonces, hicimos una investigación de cuánto cuesta poner metro cuadrado de todos los tres tipos de concreto. El concreto hidráulico es el más caro. Y ya vimos que tampoco tiene ventajas, no es como entre las desventajas del concreto hidráulico, que con los cambios de temperatura se viene. Y hay que cambiar todo. Siendo el más caro, pues sale muy caro, ¿no? Estarle dando mantenimiento al concreto hidráulico. La ventaja del concreto permeable es que no es reciclable y bueno, el costo es, si ven, casi 30 pesos más que el asfalto, que es más barato. Entonces, realmente la diferencia no es tanta, se maneja entre los concretos más baratos. Y en el caso de Ciudad Universitaria no haría, no sé si ven estos que acabo de poner, no haría falta las instalaciones de pozos de absorción y la somalla. Estos pozos de absorción y somalla son parte de la preparación que se hace en el subsuelo para poder, en zonas interiores, hay muchas sillas, por ejemplo, si quisiéramos poner en el centro de la ciudad, donde es muy preciosa la ciudad, el subsuelo, ahí tendríamos que poner el concreto, lo que es la geomalla, que es una parte intermedia que va a canalizar toda el agua que caiga del concreto, la va a canalizar a un pozo de infiltración. Y ese pozo de infiltración va a ser directamente. Entonces, en este caso, las instalaciones por la permeabilidad del suelo no serían necesarias, sale un poquito más barato. Haciendo números, la superficie aproximada que medimos, al menos en el 2006, de circuitos en Ciudad Universitaria, nos daba un total de 450.000 metros cuadrados, en donde haciendo un cálculo vendría siendo más o menos 112.950 metros cúbicos de filtración en lluvias, que como sabemos, pues de repente llueve a cántaros en esta ciudad, y la inversión económica sería de ese pequeño número, obviamente nadie va a querer gastar esa cantidad de dinero. La otra alternativa, la primera alternativa, que es la primera fila, es de cambiar completamente todas las carreteras, pero realmente sería muchísimo costoso quitar una carretera y poner la otra. Entonces la otra alternativa que nosotros estamos sugiriendo era simplemente hacer un par de canaletas a los lados de las vialidades. Todas las construcciones viales se diseñan con cierto bombeo en las calles. Todas las vialidades reclamadas para que sean a los lados y que no haya encharcamientos en el centro. Entonces, utilizando ese mismo diseño de ingeniería civil, hacer un par de canaletas simplemente a los extremos, que sería una cuestión como de 20 centímetros más o menos, y esa manera que toda el agua se puede una coladera larga por todas las vialidades. Entonces, esto va a ser mucho más barato el asunto
Y aquí la reducción de la superficie que se estaría repavimentando reduce la cantidad infiltrada. Sin embargo, aquí tendría que poner esa cantidad infiltrada en la superficie para que se esté filtrando la misma cantidad en menos superficie. Entonces sería la misma cantidad infiltrada con menor costo, simplemente con poner las canaletas o simplemente ubicando las zonas en donde hay más propensas a las inundaciones. Y entonces ahí, como sabemos, digamos que se hace encuentros naturales, ahí disponer los pavimentos permeables. Sin embargo, bueno, eso está interesante. Son una serie de puntos en los que hicimos la discusión de las ventajas y las desventajas. Obviamente, las desventajas que por todo el mundo tiene para dedicarse a algo que ya está construido. Entonces, sería quitar la carpeta y volver a poner carpeta. Entonces, es la fuerte inversión inicial que nadie quiere invertir. Otra desventaja es que estuvimos haciendo el análisis que probablemente sustancias químicas que se viertan directamente al pavimento puedan contaminar el acuífero y los suelos. Es por eso que se sugiere que el pavimento no se coloque, por ejemplo, entre de mecánicos, entre gasolinerías, cerca de lugares en donde se sabe que hay un flujo de sustancias tóxicas. Si esto se utiliza en vialidades y en estacionamientos, realmente no hay ningún problema. Y lo que requiere es una limpieza periódica para evitar la saturación de los poros, que tampoco es ningún problema, sobre todo en esta parte de la ciudad donde hay bastante solito se limpia. Obviamente las desventajas son mínimas. Sin embargo, las ventajas son muchísimas. La inversión inicial se contrarresta con el ahorro a largo plazo. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados, al menos en México no estamos acostumbrados a pensar a largo plazo, todos son planes externos. No se requiere de costos de la solución de en el caso de la Ciudad de México, y en el caso de la zona universitaria y de otras zonas aledañas. Es una excelente alternativa para el carga del acuífero, requiere de poco mantenimiento, es 100% reciclable, se evita que el agua de lluvia se pierda por el drenaje, favoreciendo el tratamiento de aguas residuales al disminuir el volumen de instalaciones de tratamiento. Se evita inundaciones, se reduce el paulatino movimiento de la ciudad. Pues como pueden ver, al menos yo lo veo bastante ventajoso el uso de esto. Y bueno, dato cultural para los ecologistas, además se puede equilibrar el conocimiento de y por ejemplo, dentro de la propuesta que teníamos al menos en 2006, era evaluar esta propuesta con especialistas en otros ámbitos, hacer de esta una propuesta multidisciplinaria, en donde no nada más fuera una iniciativa de unos cuantos biólogos que se les ocurrió, sino que fuera evaluada por ingenieros civiles, por geólogos, por economistas, por distintos tipos de sectores que elaboraran la propuesta. Posteriormente llevar esta propuesta a la dirección de obras y al PUMA, que es el Programa Universitario de Medio Ambiente, para la aprobación de la rectoría. Y esto funcionaría hacia la mano como un ejemplo de aplicación de programas de proyectos. Esto con la perspectiva de no solo para la ciudad universitaria, sino para otras zonas del suroeste de la ciudad, como puede ser Pedregal y otras zonas, por ejemplo la Junco, las zonas que están urbanizando en la Junco. Y la parte más ambiciosa de esto era proponer el uso de este pavimento como iniciativa de ley para zonas que estuvieran las características
escuelas cotidianas, o en el caso de que no fuera el tipo de característica del subsuelo, que se implementan los pozos de absorción. Esto ya como una iniciativa de ley, porque les estoy comentando que esto ya tendría que verse como una cuestión de seguridad nacional. Sin embargo, el problema aquí fue que terminando este proyecto, estuvimos un año tratando de llevar a cabo los usos, y se cerraron muchas puertas. Entonces, ahí es cuando empiezan a haber problemas de que, bueno, sí, suena muy romántico, pero no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y obviamente la gente que tiene las decisiones en la mano y el dinero en la mano tiene otras prioridades. Y las prioridades aún no han sido eso que ya debería ser una cuestión de seguridad nacional. Entonces, para mí, me gustaría terminar esto diciendo que para mí, hablando de lo que es el tema, regresando a lo que es el tema de estas jornadas sociojurídicas, el verdadero desafío ecológico para este milenio es comenzar por ser un cambio de la mentalidad. Un cambio de la mentalidad es ya no ya no dejar pasar las cosas, ya no estar actuando retroactivamente, es decir, ya que se ahogó el niño tapamos el pozo, sino que ya empecemos a ver a largo plazo, que comencemos a ver las soluciones a largo plazo en lugar, como les hemos comentado en nuestra clase, cuestiones chiquitas, sin gobernar a largo plazo. Y bueno, habría mucho más que decir, pero me voy a quedar hasta aquí. Gracias. Yo creo que a todos pues debería preocuparnos que, como ella inició, no estamos en un valle y que lamentablemente pues la situación cada día va empeorando. Tenemos un número de preguntas, pero considero prudente que diéramos paso a la exposición de la doctora Norma Sabido y al finalizar dejáramos todas estas preguntas que le están haciendo a la bióloga Adriana Espino para que antes de finalizar pudiera dar respuesta a algunas, porque son muchísimas. Entonces sabemos que tenemos el medio electrónico, donde probablemente ella con mucho gusto podrá dar respuesta a ella. Le repito, muy interesante, muchas gracias. Ojalá que todos como ciudadanos y que las autoridades verdaderamente vieran las ventajas que se presentan para cuidar nuestra ciudad, para cuidar incluso nuestra vida, porque va a depender precisamente de esto. Muchas gracias, y vamos a seleccionar estas preguntas para finalizar, poder darle respuesta a algunas y las otras vía electrónica podrá usted realizar. Bueno, siguiendo entonces con nuestra jornada, vamos a darle el uso del audio a la doctora Norma López Sabido Felice, que es profesora de nuestra facultad, y muchos de ustedes la conocen o incluso es profesora. La doctora Norma Sabido es profesora de carrera en la Facultad de Derecho, tiene estudios de licenciatura en Derecho también aquí en la UNAM, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, es doctora en Derecho también por la Constitución y tiene un diplomado en docencia universitaria por la Universidad de Anáhuac. Gran reconocimiento de la doctora Norma Sabido tanto en nuestra alma mater como a nivel nacional, pues ha sido invitada para participar en eventos, en cursos,
como coordinadora, como directora de los planteles. Doctora, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Vamos a seguir con este breve currículum porque es muy extenso, pero vamos a tratar de concretar lo más posible. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, ha sido consejera en la Facultad de Derecho, en este momento es ex consejera técnica de la Facultad de Derecho, jefa del Departamento de Dirección General de Sectores Iniciativos de la UNAM, coordinadora de administración del Centro de Enseñanza para Extranjeros en San Antonio, Texas. Ha estado en la Secretaría de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, ha sido directora de Asuntos Jurídicos Contenciosos en Telecomunicaciones de México, coordinadora general académica del posgrado de Derecho de la Universidad de Anáhuac, donde has tenido muchísimo éxito como en esa función, ha sido muy querida y reconocida su labor. Doctora, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, una labor también muy loable y que la ha desempeñado con gran entusiasmo, con gran dedicación, como toda su labor que ella sabe realizar. Ha sido subdirectora en el área de administración y técnica administrativa del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y ha tenido a bien realizar varias conferencias, ha participado en eventos y ha publicado muchos artículos en revistas jurídicas de la especialidad, y tenemos como su obra utilizada en la licenciatura y en otras áreas del libro de Derechos Humanos, del cual es coautora. Le damos la bienvenida, doctora. De lo que lo merece. Y antes de dar inicio a esta presentación, quisiera manifestar mi agradecimiento realmente por participar en estas quintas jornadas sociológicas que dedican como tema central son teorías jurídicos y sociales sobre los desafíos ecológicos para el milenio. Los trabajos de las jornadas sociológicas, como bien sabemos, se organizan por el Colegio de Profesores del Seminario de Sociología General y Jurídica, lo cual quiero agradecer al maestro Jorge Moreno Collado, director o presidente de nuestro colegio, y a la doctora Cecilia Carpizo, directora de este Seminario de Sociología. La invitación se me hizo para responder a algunos puntos de vista en relación a derechos humanos y la protección del medio ambiente como una responsabilidad social. Como aquí ya se ha mencionado, pues notamos también la participación que cada uno de nosotros tengamos, participando con instituciones, pues tendremos un medio sistema de lunes, pues diversas acciones tanto a nivel estatal como a nivel de nuestra sociedad, y también por otras instituciones ya sea educativas o asociaciones que operan en este sentido. Debo señalar de inicio que ha sido preocupación constante de las sociedades contemporáneas establecer un conjunto de disposiciones y reglas relativas al adecuado manejo de los recursos naturales. Todavía estamos enfrentando una serie de graves problemas por la sobreexplotación y el mal manejo de los elementos básicos de la vida humana, como el agua, los bosques, las selvas o las distintas especies de animales. En igual sentido, podemos afirmar que las actuales tecnologías relativas a los derechos humanos han abordado de manera amplia el fenómeno ambiental al considerar que su correcta utilización y su conservación es un derecho de todos los habitantes del planeta con el fin de vivir en un ambiente sano
y disfrutar de los beneficios que nos proporciona la naturaleza. En la presente exposición abordo como primer punto algunas ideas en torno a la esencia de los derechos humanos, así como la clasificación que comúnmente se ha hecho de ellas, señalando igualmente sus características para enfocar esos elementos hacia la explicación de la protección al ambiente y a la responsabilidad que toda sociedad tiene en la protección de los recursos vitales de que dispone. En un segundo apartado, paso a tratar lo relativo a los principales instrumentos en defensa de la protección al ambiente se han adoptado por el Sistema Internacional de Derechos Humanos para apreciar su aplicación práctica en nuestro medio. Finalmente, abordo en mi exposición una serie de criterios sobre las principales áreas de responsabilidad en que incurre la sociedad en su conjunto, ya sea por las actividades del Estado o de los particulares, tendientes al aprovechamiento de los recursos naturales, pero también observando esa responsabilidad en cuanto a que frecuentemente los grupos humanos hacemos un mal uso de los recursos naturales, lo que ha traído consigo una serie de indeseables resultados que están llamando la atención no solamente de cada país en lo individual, sino de forma general a todo el conglomerado universal de los estados, al quedar clara la idea de que el planeta que habitamos es común para todos los grupos humanos y de que existe evidencia irrefutable de que las afectaciones que sufre el medio ambiente en determinadas áreas o zonas geográficas repercuten directamente hacia todos los ecosistemas propios y totales del planeta que habitamos. Los derechos humanos y el medio ambiente. Si bien las ideas y los conceptos relativos a los derechos humanos han pegado su reciente, es evidente que la preocupación por el cuidado del medio ambiente en que vivimos es todavía más cercana a nuestro tiempo. De esta manera, podemos afirmar que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948, se sentaron las bases de una serie de principios y de valores políticos que a veces tenían un precedente valorativo para entender que todos los seres humanos contamos con prerrogativas que nos hacen diferentes de los demás seres existentes, especialmente por la dignidad propia de nuestra especie, que hace necesario y que justifica estos derechos fundamentales, que se entienden como generales, permanentes, imprescindibles e intransigibles. A partir de esta importante declaración, que es el catálogo paradigmático de los derechos fundamentales de todas las personas, se ha recorrido un largo trayecto en el que tanto los países en lo individual como la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus distintos organismos y dependencias, han fomentado la elaboración de instrumentos jurídicos que catalogan, explican y garantizan la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos. Especial significado tienen en este esfuerzo internacional los instrumentos que dieron posibilidad a los principios de la Declaración Universal, que son el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la ONU el 3 de enero de 1976, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, adoptados por su vez el 23 de marzo del mismo año. Entendemos así que los derechos humanos son el conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan su existencia, su dignidad y sus potencialidades por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, que deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el poder público y la sociedad los vulneren o violenten por tener la calidad de derechos fundamentales. Tradicionalmente, se ha clasificado en 3 generaciones a los derechos humanos. Corresponde a la primera generación de ellos, a las llamadas libertades clásicas, esto es, a los derechos civiles y políticos, al expresar la obligación del Estado
de respetar en todo momento los derechos fundamentales de los individuos, como son la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad, la propiedad, entre otros. Dentro de la segunda generación, en los derechos humanos se catalogan los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos de orden colectivo referidos a grupos y que causan exigencias de igualdad, solidaridad, equidad y justicia, con la finalidad de reducir las desigualdades entre los distintos sectores sociales. En esta categoría podemos ubicar al derecho del trabajo, la seguridad social, la protección de la salud, la asistencia médica, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y otros. Por lo que hace a la tercera generación de los derechos humanos, esta integra a los denominados derechos de solidaridad o programados, que dan cabida a los intereses difusos o totales de la especie humana. Se caracterizan estos derechos por haber sido creados con un carácter colectivo, pero considerando la vida humana en su conjunto, constituyendo a la humanidad como un género sin fronteras, razas o sistemas políticos, y teniendo como sustrato valorativo la búsqueda de la armonía de todas las sociedades y de todos los pueblos. Dentro de esta categoría ubicamos precisamente el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la identidad nacional y cultural, el derecho a la paz y la coexistencia pacífica, y de especial significado para esta exposición, precisamente, el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Como puede observarse, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, hoy en día el derecho a vivir en un ambiente sano ha sido catalogado como un derecho humano, propio y justificado por la dignidad humana, que para desarrollar sus potencialidades requieren de este medio ambiente de existencia sana. De acuerdo a este principio, no solamente jurídico, sino también moral y ético, se desprenden los denominados derechos ecológicos y de protección al ambiente. Por ello, la afectación